Ni nos dimos cuenta. Bueno, entonces, vamos a ver. Ahora sí, ahí va. Concepto de traductor. ¿Qué es traductor, mis hijos? ¿Qué es un traductor? Es un programa, ¿ya? Un programa de computadora que convierte un programa fuente a un programa objeto. Ese es el concepto general de un traductor. Convierte un programa de entrada, al que se conoce como programa fuente, y lo traduce, ¿verdad?, a un programa de salida equivalente que se le conoce como programa objeto. Dice, el programa fuente puede estar en algún lenguaje de programación dado, ¿ya? Cualquier lenguaje. Y el programa objeto, que es el que sale, está en otro lenguaje de programación. ¿Sí? Ese es el concepto general de un traductor. De hecho, es el concepto más genérico. Y bueno, es el esquema, ¿no? Es un traductor de lenguaje. La entrada viene un código fuente o un programa fuente que está escrito en un lenguaje X, ¿verdad? Un lenguaje de programación X cualquiera. Y a la salida nos genera un código o un programa que se le conoce como programa objeto o código objeto, que está escrito en el lenguaje Y, o sea, un lenguaje diferente. ¿Sí? Y eso es lo que hace un traductor, traducir de un lenguaje hacia otro. ¿Verdad? Entonces el concepto, como el traductor de idiomas, ¿no? De una persona que se dedica o ejerce la profesión así de traductor de idiomas, ¿verdad? Lo que hace es traducir de un idioma a otro, del inglés al español, del, del alemán al chino, ¿verdad? Del francés al, um, al checo, etcétera, 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 ¿no? Del español al cholo, ¿verdad? Si habrá traductores de cholo, mis hijas, ¿eh? Se estaría bien, ¿no? Ser traductor de cholo, especial para este, los que aprendimos el idioma del barrio, ¿eh? Ahí en el barrio. Bueno, entonces, ese es el concepto de traductor, mis hijas, nada más convertir un programa fuente en lenguaje X a un programa objeto, que es la salida, es que está en un lenguaje Y, un lenguaje diferente. ¿Sí? Es el concepto de traductor. Es traductor castellano chilango. Así es, así con el tono, ¿verdad? Sureño a norteño. Ah, este también estaría. Y norteño, de ese, de, de Monterrey. Monterrey. Monterrey está recio, mis hinges. Sí, regio. Em, bueno, ahora el concepto de compilador. Fíjense bien, mis inges. Un compilador, dice, es un tipo de traductor. Es un tipo de traductor, o sea, ¿verdad? O sea, un compilador es un traductor, en realidad un traductor de lenguaje, nada más que tiene una particularidad. Es un traductor que convierte un programa fuente, pero ese programa fuente está escrito en lenguaje de alto nivel, ¿no? Esa es la característica en un compilador. En el programa fuente de entrada está escrito en lenguaje de alto nivel y lo convierte a un programa objeto en lenguaje ensamblador o lenguaje máquina. Esas son las características específicas para un compilador de lenguaje. ¿Ya? Es un traductor, igual, convierte de un lenguaje hacia otro, pero la característica es que el programa fuente de entrada está en alto nivel y el programa objeto de salida está en lenguaje ensamblador o en lenguaje máquina. Está fácil, ¿no? Entonces aquí está el esquema, aquí está el compilador, ¿verdad? Aquí está el compilador. Aquí en la entrada tenemos un programa fuente en lenguaje de alto nivel, ¿verdad? Que tienen expresadas así sentencias pues más entendibles, ¿verdad? Digo, para los programadores, ¿no? Y en la salida me genera un código, ya sea en instrucciones en lenguaje ensamblador o el lenguaje máquina, que son unos y ceros. ¿Sí? Eso es lo que hace un compilador.
¿Qué lenguajes, cuáles son los lenguajes de alto nivel, mis inges? Los lenguajes de alto nivel como Java, como C Sharp, como el, el Basic, Visual Basic, el em, Pascal, todos esos lenguajes, el japonés. No, pues estamos hablando de lenguajes de programación para computadoras. Eh, entonces, en ese tipo de lenguajes, mis chiquitines, la característica es que las sentencias, las instrucciones, ¿verdad? Son una aproximación al lenguaje o al idioma que hablan las personas, ¿verdad? No exactamente, pero son una aproximación, ¿no? Las sentencias pues representan más o menos una estructura similar a las sentencias o oraciones que se utilizan en el idioma común, ¿no? Normalmente es el inglés. Entonces, los lenguajes de alto nivel se caracterizan por eso, ¿verdad? Su naturaleza de esos lenguajes es que están más orientados a la persona, al programador, al desarrollador, ¿no? Eh, y la salida del compilador, que puede ser el lenguaje ensamblador, el lenguaje máquina, estos ya son lenguajes de bajo nivel, ya son lenguajes de bajo nivel. El lenguaje ensamblador es un lenguaje de bajo nivel. El código máquina, pues ya ni se diga, ¿verdad? Los unos y ceros también es otro lenguaje de bajo nivel. Y estos ya están orientados pues a la máquina, ¿no? Están orientados al fierro de la computadora. Entonces lo que hace la traducción de un compilador, traduce de alto nivel a bajo nivel, ¿ya? Ya sea cualquiera de estos dos idiomas, o lenguajes más bien. Estamos hablando de lenguajes de computadora. Y se supone, mis inges, que este tipo de traductor es el que nos atañe en este curso. ¿Sí? En este curso vamos a ver, o a continuar más bien, a continuar con estudiando los fundamentos, los métodos, las técnicas que hay para especificar un compilador de lenguaje, para diseñar sus etapas funcionales y para implementarlo, ¿no? Implementar un compilador que haga este tipo de traducción, ¿no? De alto nivel a bajo nivel. ¿Capichi? Bueno, ese es el reto, ¿no? El reto que nos depara esta materia. ¿Se va que piscando, mis hijas? Sí, ¿verdad? Esto sí lo vieron, yo creo. Sí lo debieron haber visto. Y venía ahí en las preguntas creo que venían en las preguntas del examencillo, ¿verdad? Traductor, un compilador. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Contexto de la compilación. Bueno, es un diagramita que, déjeme poner. Uh, Ay, ahí casi casi se ve todo completo. Bueno, este diagramita se llama contexto de la compilación, que dice, el programa fuente, mis inges de entrada, puede pasar a través de diferentes traductores. ¿Mm? Fíjense, puede pasar a través de diferentes traductores para transformarse del lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina, apto para la ejecución. ¿Ah? Pues ahorita acabamos de ver que un compilador me traduce de lenguaje de alto nivel al lenguaje de bajo nivel, ensamblador o código máquina. Pero en ese proceso, Inges, en ese proceso para lograr esa traducción de alto nivel a bajo nivel, pueden aparecer diferentes traductores. O sea, no solo el compilador, sino pueden aparecer algunos otros traductores que justamente manejen esa complejidad de traducir de alto nivel a bajo nivel. Y entonces, este esquemita, mis chiquitines, este esquemita lo que nos representa es cuáles son los diferentes traductores que pueden aparecer en ese proceso de, en ese proceso de transformar de alto nivel a bajo nivel. ¿Sí? Y se le conoce así como contexto de la compilación, ¿verdad? O sea que hay ahí en ese entorno
que acompaña a un compilador en ese proceso de traducción de alto nivel a bajo nivel. Y entonces, pues todo parte de un programa fuente de entrada, ¿no? Tenemos un programa fuente. Este programa fuente está escrito en lenguaje de alto nivel, ¿ya? Esa es la entrada. Y fíjense bien, mis hijas. El programa fuente que se va a transformar puede pasar primero a través de una etapa que se le conoce como preprocesamiento o preprocesador. Un preprocesador, mis hijas, es también un tipo de traductor, así como el compilador, ¿verdad? Así como el compilador, un preprocesador también es un traductor de lenguaje. Recibe como entrada un programa fuente, normalmente es un programa fuente de alto nivel, y genera como salida un programa fuente, que es casi el mismo programa de entrada, pero ese programa fuente que tiene de salida un preprocesador, tiene un tratamiento ahí previo, ¿verdad? Un tratamiento que le da el preprocesador eh, respecto a ciertas sustituciones que hace dentro del código fuente de entrada. ¿Cómo qué sustituciones o qué tratamiento es el que da un preprocesador? Por ejemplo, mis hijas, hay una tarea de los preprocesadores que se le llama sustitución de constantes. Sustitución de constantes. Em, Ustedes saben, mis chiquitines, que, a ver, me pongo por aquí. Por ejemplo, en un lenguaje de programación yo puedo declarar una constante, ¿no? Constante max elementos. Y va a ser igual a 100. ¿Ah? Vamos a poner, ¿verdad? Es una sentencia en algún lenguaje de programación AIX que me permite declarar una constante llamada max elementos y cuyo valor es de 100. ¿Sí, va? Y luego por ahí en alguna parte del código yo puedo decir si max, no, sí, perdón, si x es igual, voy a poner así, a max elementos, ¿ah? Then, ¿no? Y ahí poner una sentencia if o hacer un for, por ejemplo, ¿no? Un for y igual a 1 to max elementos do, un for, ¿no? Expresar ahí el número de iteraciones que va a realizar ese for en función de la constante max elementos. Eso ya es algo que ustedes ya conocen, ¿no? Ya están familiarizados. Bueno, así es como se escribiría el programa fuente de entrada, ¿no? En lenguaje de alto nivel, podríamos escribir un programa más o menos que utilice una declaración como esta, ¿sí? Y en un contexto de compilación, ¿verdad? Si hubiera una etapa de preprocesamiento, el preprocesador tomaría el programa fuente de entrada original, ¿verdad? El programa fuente original, y lo que haría sería sustituir todas las referencias a la constante más elementos por el valor que representa. ¿Capiscan? Entonces, el preprocesador, en lugar de poner aquí max elementos en este if, pues pondría el 100, y en lugar de max elementos en este for, pues pondría el 100. ¿Ya? Sería una sustitución. Y ese es lo que se conoce como un tratamiento previo, ¿no? Un tratamiento previo que se le da al programa fuente, ¿verdad? Para hacer ciertas adecuaciones, ¿verdad? Se le peina ahí bonito, se le quita ahí alguna paja, ¿verdad? A lo mejor, normalmente, por ejemplo, las líneas de comentario, ¿verdad? Las líneas de comentario que se ignoran para lo que es un proceso de compilación o de ejecución, el preprocesador las elimina, prescinde de esas líneas, las de comentarios, las quita, pues. De manera que el programa fuente de salida del preprocesador ya va más preparadito, ya va más presentable para que ahora sí entre propiamente dicha a la compilación. ¿No? Entonces, el procesador es básicamente su función, es también un tipo de traductor, recibe un programa fuente en lenguaje de alto nivel, genera el mismo programa fuente en lenguaje de alto nivel, pero con un tratamiento ahí que le da el programa fuente, de tal manera que
al compilador ya le llegue más digerido, ¿no? El código fuente. ¿Capichi? Entonces, esa es la función de esta etapa, el procesador. Entonces, ahí ya tenemos un traductor, ¿ya? Un tipo de traductor que puede participar en el proceso de compilación, ¿ya? Eso ya le quita un poquito de chamba al compilador, ¿ya? Ya el compilador ya le quita un poquito de chamba para hacer ese tipo de sustituciones, como las que les acabo de comentar, ¿no? Más otras que hace. ¿Sí? Bueno, después de eso, que ya tenemos el compilador, que es como lo vimos aquí en el diagramita de arriba, ¿ya? Ya tenemos el compilador que tiene como entrada, pues el programa fuente en lenguaje de alto nivel que salió del preprocesador y a la salida, el compilador me puede dejar un programa fuente en lenguaje ensamblador, ¿ya? En lenguaje ensamblador. Ay, quiero, quiero iluminarlo, pero no puedo ver. ¿Sí? Entonces, este compilador me va a dejar la salida en un programa, bueno, aquí no es programa fuente, aquí es un programa objeto, ¿no? Porque es como se llama la salida. El programa objeto y va a estar en lenguaje ensamblador, ¿sí? No en lenguaje máquina, va a estar en lenguaje ensamblador. Entonces me traduce de alto nivel a ensamblador, ¿verdad? Y pues el paso que sigue es traducir ese código en ensamblador, pues para que sean unos y ceros, ¿no? Un código binario de unos y ceros. Entonces, esta salida del compilador que me deja en lenguaje ensamblador pasaría a través de una etapa de traducción con un traductor de ensamblador, ¿ya? Un traductor de ensamblador. Ese traductor de ensamblador pues recibe como entrada un código en lenguaje ensamblador y este ya me genera un código máquina, ¿no? Un código binario, pero es un código que se le conoce como código relocalizable. Es un código objeto, pero todavía no está apto para la ejecución. O sea, a pesar de que ya es un código binario, todavía no está apto para la ejecución porque no están todavía determinadas las direcciones de memoria en las que deben de definirse las variables, ¿verdad? Que utiliza el programa, la ubicación del código donde se va a cargar y ejecutar. Entonces, ese tipo de información no está todavía determinado en ese código máquina, ¿verdad? Relocalizable. Hace falta todavía una etapa que se le conoce como carga y enlace. Carga y enlace, ¿verdad? Que conjunta una serie de librerías a las que se pueda hacer invocación en el código que se tradujo del ensamblador. Y este proceso, ¿verdad? De carga y enlace es el que ya me genera, ahora sí, el código máquina absoluto, que ya esas ya vienen siendo las instrucciones de unos y ceros, ¿verdad? El código binario ya apto para la ejecución. ¿Capichi? Entonces, aquí pues se incorporó otro traductor, aquí, en este punto, donde está el ensamblador, es otro traductor, un traductor de ensamblador, que me traduce un programa de ensamblador y me genera un código binario, un código máquina, ¿no? Relocalizable. Entonces ahí ya tenemos tres etapas, mis hijos, de traducción, el preprocesador, el compilador y el ensamblador. ¿Capichi? Y eso para llegar a producir el código máquina ya ejecutable. Entonces, mis hijos, este tipo de esquema se puede seguir para reducir la complejidad de diseño del compilador, ¿ya? Para reducir la complejidad de diseño del compilador, separar una etapa de preprocesamiento y separar la traducción de ensamblador a código máquina. Porque piensen si el compilador tuviera incorporada también estas funciones, ¿no? De preprocesamiento y generación de código máquina, pues ya representa un grado de complejidad más grande, ¿no?
diseñar y construir un compilador con estas dos funciones integradas, ¿no? El preprocesamiento y ensamblador. Entonces, por eso a veces se opta por em, este esquema, ¿verdad? De separar en lo posible las, algunas de las funciones, con el fin de reducir la complejidad de diseño del compilador. ¿Ok? Bueno, ustedes, mis chiquitines, que ya llevaron ensamblador, ¿no? Este, por ahí estuvieron usando seguramente, pues sí, estuvieron usando un traductor de ensamblador para interpretar sus programas, ¿no? Si ustedes escribían su código ensamblador, usaban su traductor de ensamblador y obtenían su código máquina relocalizable y luego hacían el enlazado, que así más rimbombantemente le dicen el linkeo, ¿verdad? El link o enlazado, y ya obtenían el código máquina absoluto, ¿no? El ejecutable, ¿verdad? Em, entonces, si mal no recuerdo, ¿qué programa de ensamblador utilizaba mis ingenieros ahí en su curso de ensamblador? Yo me acuerdo, utilizaban la virtualización de Windows 7, pero eso para ensamblador, Inge, Moreno. Virtualización de Windows 7. Mm, y en la consola. Desde consola compilaban sus programillas. Sí, ¿verdad? Con línea de comando ahí. Pero ahí utilizaban ahí seguramente utilizaban el MASAM, ¿no? El Microsoft Assembler, ¿verdad? Microsoft Assembler. MASAM. MASM. MASAM Link, exacto. Ahí dice el Inge Burgoita que es el MASAM Link. Este, bueno, por ejemplo, es un traductor de ensamblador, ¿verdad? El Microsoft Assembler, ¿verdad? Que es justamente una etapa de traducción de ensamblador. Entonces, nosotros podemos diseñar e implementar mis IGs, un compilador que me genere el código objeto en lenguaje ensamblador y luego ya nada más hacerlo pasar este programa en ensamblador a través de un traductor ensamblador como el MASAM. Y ya ese que nos genere el código máquina, ya nada más nos genera el código máquina, como salida, lo enlazamos, lo linkeamos y ya obtenemos el ejecutable final, ¿verdad? Esa es una alternativa, ¿no? Para hacer la compilación. Y de hecho, mis chiquitines, al Tasam Telink, dice el Inge Johan. Ah, sí se acuerda. Pero es el Tasam y Telink. A ver, yo lo voy a poner aquí. Ese es otro, ¿verdad? Tasam Sí, y el Telink. que había estado yo. Ese es el Turbo Assembler, ¿no, Inge? Es el Turbo Assembler. Sí, ¿ah? El Turbo Assembler, sí. Sí, ese es otro, es el rival del Microsoft Assembler, ¿verdad? Es otro traductor de ensamblador, el Turbo Assembler, ¿verdad? Con cualquiera de estos dos, ¿verdad? En teoría, ¿no? En teoría, eh, podríamos hacer nuestro compilador que genere código ensamblador y pasarlo en la etapa final por MASAM o por TASM, ¿verdad? Por el Turbo Assembler o el Microsoft Assembler para obtener ya el código máquina final, el código máquina absoluto. Y de hecho, mis IGs, de hecho, este esquema, ¿verdad? De hacer el compilador que genere el lenguaje ensamblador y luego hacerlo pasar por un traductor de ensamblador que ya exista comercialmente, ¿verdad? Es el esquema que pretendemos aplicar en este curso. En este curso, en este semestre, esa es la idea, que diseñemos nuestro compiladorcito, que nos traduzca de alto nivel a ensamblador, y luego ese programita en ensamblador que nos genere, ya lo convertimos con el MASAM o el TASAM
para que nos quede el código ejecutable final, el código máquina último. ¿Capichi? Ese es eso es lo que vamos a pretender, mis hijos. O sea, a ver si lo logramos esta vez. Ya hace muchos años que no logramos eso, mis hijos. Es como unos 20 años que no logramos eso. Y ahora sí, con este grupo que es compacto, no, con este grupo sí lo voy a lograr, mis chiquitines, ¿eh? Sí, va a ser va a estar padre. Bueno, entonces, a ver, mis chiquitines, sí, sí, más o menos se capiscó este esquemita, contexto de la compilación, más o menos de qué se trató. Mm, si mal no recuerdo, mis hijas también venían algunas preguntas en el examen de diagnóstico. Sí, venía que era un programa fuente, que era el programa objeto. Creo que sí, venía procesador, compilador, ensamblador. Aquí había varias preguntillas ahí en el examen de diagnóstico. Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Y luego qué más tenemos? Tenemos esto, mis hijas. Estructura de un compilador. Ya viendo lo que hay dentro de esta cajita, mis hijas. Aquí, ¿verdad? Aquí en esta cajita. Ilumínate. Bueno, ahí más o menos. Si viéramos lo que hay dentro de esto, de esta cajita, ¿verdad? Si la destapáramos, si destapáramos el compilador, ¿verdad? Le quitáramos ahí los tornillos, quitáramos ahí la cubierta y viéramos ahí los cables, viéramos las tripas, ¿verdad? De cómo está por dentro un compilador, veríamos esto, mis inges, esto es lo que veríamos, ¿verdad? Así lo veríamos. ¿A ustedes no les daba por desarmar cosas de niños, mis inges? Que dijera, Todavía. todavía. Y de Sí, hecho, todavía. lo que hago yo, profe, es comprar celulares que están quebrados y yo los arreglo. Celulares que están dañados. Sí, por ejemplo, tengo un Galaxy Note 9 que compré, estaba todo estrellado, sin Ajá. pila, y yo solo lo reparé viendo videos en YouTube, ¿Ah, al sí? igual, al igual con varios iPhone también. O sea que les cambia la pantalla y todo eso. Sí, Ah, que no, está interesante. ¿Y es difícil, Inge? la verdad al inicio sí, porque es mucho de medir la fuerza al momento de estar despegando las piezas. Sin embargo, ya con un poquito de práctica y paciencia se hace luego, luego. Con bastante paciencia, ¿no? Sí, mucha paciencia y mucho orden porque a veces hay pequeños componentes y uno no se da cuenta que al momento de abrir se sueltan. Sí. Y si no conoces bien el celular, como fue mi caso con el Galaxy Note 9, el lector de huellas el lector dactilar viene pegado a la tapa trasera. Y al momento de que Ok. yo le estaba despegando, se trozó un poquito y me quedé sin lector de huellas. Pero es por así decirlo, un método de Una- seguridad que tiene Samsung como de garantía de si lo abres, pues te quedas sin lector de huellas. Ajá. Fíjese. Oye, Inge, ¿y es caro? No, de hecho es muchísimo más barato. Para los profes es gratis. Ah, ok, es Ah, gratis sí. para los profes. Muy bien. Eso me agrada. Porque tengo ahí unos que tienen la pantalla estrellada y no se ve nada. Sí, de volada, de volada. Ah, sí, por el 90 Sí. grupal. Ya haciendo de negocios, el Inge Ya, Alexis, luego, no, es que no, ese Inge Alexis se me hace que es árabe, porque de negocio, de negocio. sí, saca la calculadora y ya está empezando a hacer las cuentas. Este, lo bueno es que es en beneficio del grupo, ¿verdad? Por el 90 grupal, dice. Este, está interesante, Inge. Eh, Luego a veces, no, pues sí, casi el principal mal que tienen estas cachivaches de los celulares es La que se les pantalla. estrella la pantalla, ¿verdad? Sí, como yo las compro en AliExpress en China, se ¿En tarda un dónde? poquito. En China, en AliExpress, una tienda. Ah, Usualmente el precio está súper rebajado porque la pantalla aquí en México me costaba 5,800 ajá. y en China la compré en 800 pesos. Y es igual, ¿Y lo mandan desde allá? sí, Ah, sí. sí, Han de ser los familiares del Inge Wong, ¿no? yo creo. Ah, sí son los que venden ahí.
Oiga, vea, pero ¿qué? ¿A poco se la mandan desde China? ¿Con Sí, el AliExpress? ajá. Sí, ahí puede checar lo que usted guste. Obviamente viendo la reputación del vendedor y la calidad y la calidad del producto. Y pues ya lo compra. Ajá. Ah, caray, eso no me la sabía. O sea que es como el Mercado Libre. Ajá. Ujú. Ah, muy bien. Excelente, mije. No, pues es buena, buen hobby, ¿no? El que tiene. Sí, de hecho es hobby Ah, porque si llega gente a decirme de que, no, te traigo un celular y todo, y es como de, pues déjame checo. Y a veces sí, a veces no. ajá. École. Fíjese que apenas me comentaba una sobrina, tenía un celular, pues era un Samsung. Dice que se le cayó, ¡pum! Se le cayó y no se hizo la pantalla. Bueno, ni siquiera se ve estrellada, ¿verdad? Ujú, No se ve estrellada, pero prende y pues no se ve nada. ujú, No se ve nada, si acaso se ven ahí un poquito las rayitas ahí del lo estrellado, pero aparentemente sí funciona el celular, pero no se ve nada. Pues ujú. no puede recuperar nada de lo que tenía porque tenía definido el patrón de seguridad. Sí. Y creo que me había comentado que ya lo había llevado ahí a los tallercitos a que le cotizaran, pero no sé si le salía bastante carillo. Bueno, no Sí. tanto como uno nuevo, pero sí tenía que meterle ahí como, no sé, entre sus 2,000, 3,000 pesos, yo creo, por la pantalla. Y el problema es ese de que mucha gente, yo, por ejemplo, cuando vienen y me traen los celulares, pues yo les digo, el riesgo es de que si no queda la pantalla, o sea, de que tenga algún detalle de fábrica o que en el transcurso del viaje se haya dañado, pues se tarde otro mes en regresarse. Y mucha gente dice que no, qué batallo, y no, para que salgan esas cosas. O sea, uno hay que ser honesto de que, pues, como todo, puede haber problemas al momento. O sea, yo puedo ponerla perfectamente, pero si la pantalla tiene algún defecto, Sí, pues ya está con el uso. Y a mucha claro. gente no le agrada eso. Pero pues sale la misma porque inclusive con técnicos de aquí de la Plaza de la Tecnología, que lleva el celular y le cambia la pantalla, llega al ver algún defecto y pues muchas veces de que no, es que tú la dañaste o no, es que se te volvió a caer. Y Sí, sí, sí. Oiga, pues sí, sí, un mes se tarda en llegar. sí, aproximadamente. Y Así. curiosamente de China a México se tarda entre 5 o 6 días, pero ya la paquetería aquí en México es la que se tarda mucho. Mm. Ah, ok. Exacto. Oh, pues está interesante, mije. Está interesante ese hobby. Em, bueno, ya para terminar, mis hijes, este diagramita lo debieron haber visto en su curso de lenguajes autómatas 1, que es la estructura de un compilador, o sea, las 6 etapas por las que pasa dentro de un compilador el programa fuente, ¿verdad? Pasa por 6 etapas en un proceso de compilación hasta que nos genera como salida el programa objeto equivalente, ¿no? Entonces, seguramente lo vieron mis hijos. Les voy a dejar ahí de tareilla repasar esta estructura, este esquemita en lo que consiste en las etapas, ahí de leerlo. Y si no lo tiene mis hijos, si no lo encuentra, pues ahí en la Wikipedia ahí viene. Ustedes ponen en la Wikipedia compilador y ahí les da el- la, la explicación, ¿no? Ya sea en Wikipedia o hay otras fuentes. Pero denle un repaso, ¿no? Chiquitines, para empezar con eso el día de mañana, ¿no? ¿Qué dudas, mis hijos? ¿Todo bien? Sí, ya para retirarnos, todo tranquilo. ¿Sí pasó lista, profe? Ah, vamos para eso, mi hija. Nada más, quería ver si no había ahí alguna inquietud. Ahí va el pase lista, mis hijos. Todo el mundo ponga su presencia. Y entonces nos encontramos por aquí el día de mañana, ¿no, mis hijos? Pasen buena noche, mis hijos. Luego, Cenen Inge. Hasta rico. mañana, Inge. Igualmente, Inge, Hasta hasta mañana, mañana. Inge. Hasta mañana, mis chiquitines. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge.